camino de amor y verdad, una vida mejor. Christy Müller, buenos días, amiga. Muy buenos días, compañeros. Qué alegría poder compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Hoy que nos estamos viendo como siempre en televisión. También, ¿eso está para allá? Sí. Muy bien. Que se está viendo lo que les traje. Ya. En la televisión, en Liberty, en Facebook y en radio. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra muy especial. El domingo, uno de los miembros de nuestra congregación trajo una palabra que yo cuando la escuché dije, esto viene del Espíritu de Dios bien fuerte y yo quisiera compartirlo con la audiencia. Tú sabes cuando tú experimentas algo, te comes un plato bien rico, vas a un lugar que te gusta mucho y tú dices, ay, me gustaría compartir este lugar con toda la gente que yo amo. Ajá. Pues eso es lo que me ha pasado con esta palabra. Quiero compartirla y sé que es la voz del Espíritu. Quiero hoy hablar de Apocalipsis 3, verso 1. Y por favor, te pido que donde quiera que estás, escucha esta palabra que el Espíritu tiene para ti hoy. Apocalipsis 3, verso 1. Hoy vamos a hablar de los embalsamados. Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Wow. ¿Tienes fama de estar vivo? Pero estás muerto. Yo no sé, ¿verdad? Todos aquí hemos ido a un velorio alguna vez, ¿verdad? Sí. Y ustedes saben que los velorios pues se embalsaman a los muertos para que no parezca tan muerto, ¿verdad? Porque es un shock ver a una persona que siempre la has visto viva y de momento verla muerta. Así que los embalsamadores, su trabajo principal es preservar ese cuerpo por esos días de tal forma que te vean lo más, entre comillas, vivo posible, ¿verdad? Este muchacho que estaba predicando, que es parte de nuestra congregación el domingo, él y su esposa tienen un negocio de pestañas. Y él nos estaba diciendo que un día llegó una embalsamadora a su negocio pidiéndole unas pestañas para un muerto que ella tenía que embalsamar. Okay. Y ella quería que esa persona se viera lo más viva posible y le quería poner esas pestañas. Es increíble, ¿verdad? Todo lo que hacemos para querer parecer vivos, aunque estemos muertos. Y el Señor nos está diciendo aquí en Apocalipsis 3:1, le está hablando a su iglesia, mis hijos, le está hablando a su iglesia. Y está diciendo que esta es la condición de gente dentro de la iglesia. Gente que parece estar vivo, pero en realidad estamos embalsamados. ¿Usted se acuerda cuando en Juan capítulo 10, verso 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Fíjate, Fernán, no dice, yo vine para que estén embalsamados. Yo vine para que ustedes parezcan vivos aunque sigan muertos. Yo vivo para que ustedes parezcan que están bien aunque sigan mal. Yo quiero para que ustedes parezcan sanos aunque sigan enfermos. Yo quiero que ustedes parezcan libres aunque sigan atados. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo vine para traerles vida. Jesús no vino a embalsamar a nadie. ¿Cómo yo sé si yo estoy embalsamada? Mis hijos, porque es que esta puede ser la condición de todos nosotros. Y sin saberlo. Yo te quiero presentar 6 características de cuando tú y yo estamos embalsamados. La primera, nos gustan las apariencias. Nos hacemos buenos actores. Sabemos el performance. Sé cómo tengo que hablar, cómo me tengo que comportar. El truco del show. Sí. Y eso lo hacemos todos en algún momento en la vida. En algún momento todos. Ese estudiante que se ve que todo lo hace bien y no estudió nada. O sea, es que en todas las áreas de nuestra vida nosotros sabemos actuar. Y Dios me está diciendo, yo quiero que en esta mañana, mi hijo, tú pienses y entiendas si tú estás vivo o estás embalsamado. Y lo primero que me enseña es esto, estás lleno de apariencia. Realmente tú sabes en lo profundo de tu corazón, fíjate, Mori, que dice la palabra que Dios escudriña mi mente, mi corazón, mis motivaciones, lo que está detrás de cada decisión, lo que está detrás de cada mensaje, de cada mirada, de cada palabra. Y Dios me está diciendo, Christy, Mori, Fernán, tú que me estás escuchando, detrás de todas esas cosas, lo que estás mostrando y lo que está dentro es igual de puro, es igual de limpio. ¿O es que tú te has convertido en un buen actor
o una buena actriz. Porque si es así, mi hijo, Dios te está hablando hoy, porque es necesario que vuelvas a la vida. Estás muerto, embalsamado. La segunda característica que tiene un embalsamado es que le llama al pecado de otra manera. Por ejemplo, yo en mi libro hablo de que nosotros muchas veces llamamos lucha a nuestro pecado. Ay, no es que yo tengo una lucha. Es mentira. No tenemos ninguna lucha. Lo que estamos es viviendo en pecado. Porque una lucha es que tú luches en contra de eso. Pero muchas veces nosotros estamos viviendo en pecado. Ay, no, yo tengo una lucha terrible con la murmuración. No tienes una lucha, tú eres un murmurador. Entonces, Dios me está diciendo, no creas que estás vivo, estás embalsamado, estás muerto, porque ese no es el estilo de vida que habla de mí. Otro punto ahí mismo acerca de cómo llamamos al pecado. Muchas veces nosotros nos excusamos y decimos, no es que yo esté en pecado, no es que yo sea una persona iracunda, es que yo reacciono a cómo son los demás. Entonces, no le queremos llamar por su nombre. O sea, independientemente lo que hagan los demás, Dios me está mirando a mí y es a mí a quien me quiere viva. Es a mí a quien me quiere viva. En ese mismo punto, muchas veces incluso llamamos heridas lo que es pecado, porque no queremos llamar el pecado por su nombre. No es maldad, es que esa persona está herida. Miren, mis hijos, ciertamente las heridas no trabajadas te llevan a la maldad, pero el nombre es maldad. No, esa persona es así porque esa persona sufrió mucho. No. Dios te quiere vivo, no embalsamado. Así que como Dios me quiere vivo y no embalsamado, yo no le puedo llamar heridas a la maldad. Si yo estoy haciendo algo incorrecto, no es por lo que me hicieron a mí, es porque yo he decidido no perdonar, he decidido seguir en mi pecado. Así se llama. Se llama pecado, se llama maldad. Tenemos que dejar de estar embalsamados. Nos vemos tan bien y nos excusamos tan bien, pero estamos tan muertos. No respiramos, nuestro corazón no late, estamos en esa caja con pestañas postizas y bien maquillados, quizás nuestro mejor traje, pero Dios te está diciendo, Apocalipsis 3:1, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Otro punto para yo saber si estoy embalsamada. A veces en medio de nuestros grupos de trabajo, de estudio, de donde sea, Dios nos da la oportunidad de hablar la verdad, pero nosotros preferimos embalsamar también las mentiras. No, yo te amo como tú eres. Olvídate, todo está bien, porque tenemos un miedo a ser rechazados, en vez de levantar la verdad de Cristo que le da vida a la gente. Eso es lo que le da la vida a los seres humanos. Y muchas veces nosotros, ¿por qué? Porque no somos de verdad. Porque la verdad es que no somos de verdad. Que nos podemos camuflajear, que si ustedes son verdes, yo me pongo verde, que si el otro es rojo, yo me pongo rojo, que si el otro es blanco, yo me pongo blanco, que si el otro es negro, yo me pongo negro, porque somos así, cuando en vez de vivo, estamos embalsamados. Otra actitud para yo saber si estoy embalsamada o no, es que a veces estamos llenos de obras para que otros piensen que somos tremendos. Imagínate, todo lo que hago lo posteo en el Facebook, lo subo en las redes, que todo el mundo sepa. Buscamos el aplauso de la gente en lugar de buscar el aplauso del cielo. Y Dios conoce. Si tú supieras que eso es una de las cosas que más yo siempre le pido al Señor. Cada vez que algo está en mis manos para hacer, para servir a otros, y siempre digo, Señor, que a mí lo que me importa sea lo que estés pensando tú. Y hasta que no tenga la motivación correcta, no me voy a tirar, porque esto yo lo voy a hacer por ti, no por los que viven 80 años, yo lo voy a hacer por el Dios que vive por la eternidad. No estemos embalsamados. Un punto más que quiero traer para que tú y yo nos continuemos evaluando. Somos una cosa afuera y somos otra cosa adentro cuando cerramos la puerta. Y yo quiero preguntarte quién eres, si el que está afuera o el que está dentro de la puerta. Porque muchas veces nosotros necesitamos entender, yo escuché esta frase y caló mi corazón porque realmente resume una verdad grande. Dios no bendice lo que nosotros pretendemos ser. Dios bendice quienes nosotros somos. Y muchas veces nosotros estamos tan autoengañados. El muerto se cree que está vivo. El muerto es el primero que se cree que está vivo. ¿Cómo yo saber si estoy embalsamada? Un punto más.
ante ciertas alternativas que nos presenta la vida, ya sea laboral, ya sea en una relación romántica, diferentes cosas, en el trabajo, en los estudios, en algo personal. Muchas veces, si es una buena oportunidad, estamos dispuestos a comprometer nuestros principios. Se nos olvida que si una oportunidad compromete mi integridad, no es oportunidad, es engaño. Estoy embalsamado. Si esta es mi condición, yo soy una persona muerta que parece estar viva. La palabra del Señor nos enseña que Dios vino no para que nosotros, mire, a Dios no le interesa que tú y yo nos veamos bien. A Dios no le interesa. A Dios no le interesa que un muerto se vea también con esas pestañas tremendas y que parezca estar vivo. A Dios no le interesa eso. Dios quiere que realmente estemos bien. Dios quiere nuestra integridad. Dios quiere que tú y yo seamos de verdad. Dios quiere que cuando se cierre esa puerta, ese es el que realmente seas tú. El hombre y la mujer y el joven y el niño y el anciano íntegro, el esposo, la esposa, el hijo, el padre, que honre. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Así que es allí, en la mente, en el corazón, en las intenciones, donde Dios quiere que estemos vivos de verdad. Ahora bien, yo quiero ir al segundo verso. Apocalipsis 3:2 me dice, ahí está en la pantalla, ¿qué dice? Bien grande. Despierta. Despierta, con signos de exclamación. Mire, si Dios te dice despierta con signos de exclamación, es porque estamos dormidos. Así que Dios aquí me está diciendo algo bien importante, Cristi. Me está diciendo, escúchame bien, te comencé a decir que hay gente que piensa que estás viva, pero yo sé que estás muerta, y ahora te digo a ti, despierta. O sea, nosotros estamos dormidos, creemos también estar vivos nosotros, pero no lo estamos. Fíjate que cuando tú duermes, no hay estado de conciencia, tú estás inconsciente. Y Dios me está diciendo en esta mañana, no eres consciente de ti mismo. No estamos siendo conscientes de nuestro orgullo. Oye, qué fácil se nos hace ver los errores de los demás y no somos capaces de reconocer el nuestro. ¿Cuántas veces yo le he dicho a Fernán que cambie eso? Cuando Fernán tiene 10 cosas malas, yo tengo 1100 cosas con las que hay que bregar. Pero como estoy tan llena de orgullo, soy capaz de ver lo que el otro tiene que cambiar mientras yo estoy muerta. Y Dios me está diciendo en esta mañana, despiértate. Estás dormido, te crees que estás vivo, pero estás muerto. Dios quiere gente que ame de verdad. Dios quiere hijos que honren a sus padres. Dios quiere, mis hijos, que nosotros seamos los mismos en todo lugar, que sirvamos de verdad, que honremos a nuestros cónyuges. ¿Cómo le hablamos a nuestros cónyuges? Yo a veces quisiera, tú no te has percatado, qué bueno sería que nosotros pensáramos todo el tiempo que estamos en un Facebook Live. ¿Cómo actuaríamos todo el tiempo si supiéramos que estamos en un Facebook Live? Cuando estás hablando con tu esposo, con tu mamá, mirando a aquella compañera de trabajo, hablando aquella cosa con tu amigo, ¿cómo me comportaría si siempre pensara que estoy en un live? ¿Sería mi vida igual? Estamos muertos, pero estamos embalsamados. Dios no quiere que estés embalsamado. Él quiere que tú estés vivo. Y que ustedes me dicen, y los voy a mencionar, Dios quiere que honremos a los pastores. La gente se va enchismada de las iglesias. No entienden el poder que hay en el peso que hay en las palabras. Hablamos como si nada. Ay, yo hablo de Moraima feliz, yo hablo de Fernán feliz, yo hablo de que sea. Eso no importa. O sea, no somos íntegros, somos muertos embalsamados, mis hijos. Y Dios me está diciendo, tienes que despertar. Y mira lo que me dice el verso 2. Vamos a ponerlo otra vez, Juanqui. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Mis hijos, esta condición está terrible. Hasta lo que te queda está a punto de morir. Es un espíritu en coma.
Lo que te queda está a punto de morir, me está diciendo el Señor en esta mañana. Un alma en pena. ¿Sí? Hasta lo que te queda está a punto de que se te muera. Es un estado terrible y Dios me está diciendo, fortalece lo poco que te queda hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes qué? 4. 4 de junio. Sí. Viernes 4 de abril del 2021, mis hijos. Dios te está diciendo, hoy tienes oportunidad, todavía hoy la misericordia de Dios se extiende, porque es tan lindo para darte vida. Y Dios dice, fortalece lo poquito que te queda. Lo que te queda es poquito. Está a punto de morirse también. Fortalece lo que te queda. Todavía hoy hay esperanza. No es un día para echarse a llorar y decir, ay bendito, a la verdad que estoy muerto, pues, méndanme para el hoyo. Pues, ¿qué me queda? ¿La tumba? No, Dios te está diciendo, fortalece lo poco que te queda. Todavía hay esperanza. Todavía hay Lázaros que resucitan. Todavía yo puedo ser algo más que un embalsamado. Puedo tener la vida de Dios. ¿Y sabes qué, Fernán? Dios me explica, y Mori, lo que me llevó aquí, lo que me llevó a estar muerto. Dice, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Miren, mis hijos, la verdad es que nosotros estamos en medio de un mundo enfermo, un mundo confinado. El mundo está atado. El que se crea que esto es un mundo libre está viviendo en otro planeta. Estamos en un mundo confinado. La gente está atada. La gente está atada en su mente, en sus emociones, en su corazón. La gente vive un martirio. Los pensamientos están todo el tiempo. Vivimos en cárceles. Y somos capaces de, cuando llegamos al culto, cuando estamos en nuestros trabajos, hacer nuestro performance y parecer que estamos libres. Pero no estamos libres. Vivimos atados. Estamos embalsamados. Y Dios me está diciendo, lo que te llevó a esto fue que te inclinaste a la maldad. Que le seguiste la corriente al mundo. Que le seguiste la corriente al mundo. Que este mundo corrompido y hostil se te metió en la cabeza y en el corazón, mis hijos. Y ahora ellos están muertos y lo saben, pero tú estás embalsamado. Y Dios dice, ¿qué vas a hacer? Verso 2 y 3 te dice lo que vamos a hacer. Porque Él vino para darnos vida. Él no vino a este velorio a decirnos, mira para allá, estás muerto. No, Él vino a este velorio a traerme vida. Y Él me dice en el verso 3, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y lo vas a retener con firmeza. Arrepiéntete. Acuérdate de lo que dijo ahorita. No es dolor, no es herida, es pecado. So, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y yo sé que hay gente que puede decir, uy, qué susto. Dios me está diciendo que me va a dejar. No, mis hijos, lo que nos tiene que dar susto es ser muertos embalsamados. No, eso es lo que me tiene que asustar a mí. Que yo me crea estar viva, pero realmente esté muerta. Porque en mi corazón, en mi mente, yo no soy la persona que digo ser. Porque en mi corazón y en mi mente y en la forma en la que yo opero, yo no soy como me estoy proyectando. Eso es lo que me tiene que dar miedo. No que Dios venga como ladrón en la noche. Es estar embalsamado lo que me tiene que dar miedo. Fíjate lo que Dios nos dice, y con esto yo quiero cerrar. Dios no está relajando con nosotros. Su amor es verdadero. Lo que Él hizo por ti, por mí, lo hizo porque Él quiere una relación verdadera. Así que, mis hijos, esto que Él está diciendo es que eso que escuchaste al principio y creíste. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes se convirtieron, muchachos? ¿Qué edad tú tenías, Mori? 16 años. 16. Ajá, jamás se volvió. Qué bella, jovencita. ¿Y tú? 14. 14. Qué lindo. El Señor me dice, eso que te impactó, eso que te trajo a mí, regresa aquello. Regresa aquello, aquel amor. Regresa aquella voz de mi espíritu que cuando habló escuchaste. Y me está diciendo, y ahora, después de hacer eso y regresar a ese principio, lo vas a retener con fuerza, con mucha firmeza, bien decidido y arrepentido, tú vas a regresar a mí. Mira qué lindas las palabras del Señor. Ahora bien, mis hijos,
Yo quiero que tú mires aquella cosa de que tú te tienes que arrepentir hoy. Ya sea orgullo, ya sea murmuraciones, ay, mis hijos, ya sea la lascivia, contienda. Vamos a vernos, vamos a poner un espejo y vamos a regresar al principio. Y vamos a arrepentirnos y vamos a volver a Jehová. Y tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Que Dios va a decir, como le dijo a Lázaro, levántate. Porque no podemos ser... Jesús no viene a buscar a muertos embalsamados. Jesús no viene a buscar una iglesia muerta. Ustedes se acuerdan cuando la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso es poder de Dios. Dios quiere una iglesia llena de poder. ¿Pero qué es el poder? Una iglesia llena de amor. Una iglesia llena de amor, que seamos íntegros. Y la Biblia dice que esa persona tiene poder. No solamente está vivo, sino que transmite poder. Mira qué tremendo lo que Dios quiere hacer a través de ti. Tú le quieres dar vida a otro, pero ¿cómo le vas a dar vida a otro si tú estás muerto embalsamado? Vivamos y seamos íntegros para llevarle la vida al otro. Entonces, quiero terminar con el verso 4. Dice, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis, mira estas 4 características, que no se han manchado la ropa con maldad. Mira, es difícil no mancharse la ropa con maldad, porque cuando tú se pone una ropa y se va para un desierto, para un sitio sucio, uno llega ensuciado, ¿verdad? Pero Dios dice, hay una parte de mi iglesia que aún en un mundo sucio, no se ensució. Dice, ellos caminarán conmigo. ¿Con quién? Con Dios. Vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco y nunca, mira la tercera cosa, borraré sus nombres del libro de la vida. Moray Maoyola, ¿cuál es el segundo apellido? Pizarro, en el libro de la vida por la eternidad. Aleluya. Y anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ella y él y ella me pertenecen. Qué lindo. Yo quiero ser de ese grupo, mis hijos. Amén. Así que, como dice el verso 6, todos los que tengan oídos para oír, escuchen al Espíritu y entiendan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias por esta palabra. Gracias por venir a nuestros velorios en la mañana de hoy. Gracias por hablarnos directo a nuestros oídos, a nuestro corazón. Y decirnos y revelarnos la condición de una gran parte del pueblo. Gracias por decir, mi hijo, pareces estar vivo, pero está muerto. Hoy cada uno de nosotros nos presentamos delante de ti con sinceridad, sin apariencias. Y te pedimos, Señor, que tú hagas vivir cada parte de nuestra vida, Señor. Porque tú vienes a buscar a una iglesia viva. Tú no vienes por muertos embalsamados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermoso.